Amigos, una semana más y estamos ya en esa recta final de cara a las elecciones municipales del 2011. Y como siempre les digo, seguimos batiendo récords. En la última entrevista que ha estado colgada en internet ya se han superado los 15.000 videntes o televidentes o telespectadores o espectadores, llamen ustedes o utilicen el término que más les guste. Les cuento, ustedes han visto aquí a grandes políticos, han visto, por ejemplo, a la alcaldesa de Alicante, a Sonia Castedo. Ustedes han visto a diputados autonómicos como a César Augusto Asencio, que también es alcalde de Crevillente. Han visto a candidatos como pueden ser de grupos minoritarios con representación municipal en pueblos como Altea, como en Calpe, como en Javia, como en Denia, como en Villajoyosa. Y ustedes han visto también a personas que están en las altas esferas de partidos, no solamente del Partido Popular, sino también del Partido Socialista, como por ejemplo la candidata del PSOE a la ciudad de Alicante, a la alcaldía de Alicante, Elena Martín. Han visto como prácticamente todos ellos se basan en programas electorales de cara a los ciudadanos, donde es un poco maquillar lo que se les manda desde Madrid, siempre adecuándolo a los municipios. Hoy nos hemos venido hasta la Alfaz del Pi. Hoy queremos tener una tertulia, una conversación con la candidata de una agrupación independiente llamada AIDA, Agrupación Independiente Democrática de Alfaz, que ya tiene sus años, no es uno de esos partidos que ha surgido hace 4 días, ya lleva en lo que es el mercado político prácticamente pues algo más de una década, si la memoria no nos falla. Es Maribel Torres su candidata. Ella ya lo fue en el año 2007. Ella sacó representación municipal y con ella vamos a compartir hoy lo que es eso, el trabajar desde un partido que no depende de uno superior, de una orden de Valencia o de Madrid, para preparar un programa electoral donde son los ciudadanos quienes aportan las ideas directamente a sus candidatos. Maribel, muy buenas, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y en primer lugar, me gustaría que nos comentaras, te voy a tutear con tu permiso. Por favor. Me gustaría que nos comentaras, en colación de lo que vengo diciendo, los ciudadanos directamente participan en tu programa electoral, en el de tu agrupación, en la que tú encabezas, porque además desde hace unos meses tuviste la feliz idea de hacer una campaña de promoción para que la gente directamente se dirigiese a ti, ¿no? ¿Cómo fue esa campaña? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos desde siempre uno de los objetivos principales de la formación política es trabajar en el día a día lo más cercano posible al ciudadano. No hay que olvidar que, como bien has dicho, somos un partido local. Nosotros no tenemos otra representación y trabajamos por y para el Alfaz. En toda la legislatura hemos trabajado muy directamente con los ciudadanos, con nuestros vecinos, y en el mes de diciembre pusimos esa campaña en marcha, Ven y hablemos de Alfaz, porque entendíamos que un programa electoral tenía que ser un programa de todos. Por eso también el lema de la campaña es Todos juntos por la Alfaz, para un Alfaz de todos. Todos tenemos que contribuir y todos tenemos que ir en ese viaje. Entendemos que eso es muy importante y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta. Los vecinos pues se han preocupado de trasladarnos, como supongo que a todos los grupos políticos, pues las inquietudes, aquellas cosas que consideran necesarias para el municipio. Y bueno, yo creo que hemos hecho un programa austero, porque los tiempos que corren no son tiempos para obras faraónicas. Entendemos que el día a día del ciudadano es difícil y nuestro principal proyecto es el de formación para el empleo, porque nos parece muy importante, pero para tener una posibilidad de empleo para nuestros vecinos tiene que haber una empresa detrás que sea capaz de generarlo. Por eso nuestro apoyo a los autónomos, al emprendedor. Nosotros trabajamos con empresas pequeñas, familiares, muchas de ellas, y es importantísimo el apoyo que pueden tener en su día a día. No hay que olvidar que el empresario local, el comercio local, es el principal generador de empleo. Es una gota a gota,
pero realmente es quien suma y quien dinamiza ese tejido socioeconómico, ¿no? Que el pueblo esté vivo, no solamente a nivel económico, sino vivo porque sus comercios están abiertos, porque hay vida en la calle. Imagínate lo que es cuando empiezan a cerrar comercios o cerrar empresas, pasar, pues no sé, por la avenida, empezar a ver se vende, se alquila, cerrado. Nosotros lo que queremos es recuperar. ¿Cómo? Pues haciendo muy atractivo nuestro municipio, evitar esas fugas económicas que se producen, porque cuando cogemos un coche estamos a 5 minutos de cualquier sitio. Vivimos en una comarca muy atractiva a todos los niveles y sin grandes distancias, y vamos con una buena red de comunicación, con lo cual en el momento que coges y te sientas en tu vehículo al volante, puedes aparecer en cualquier sitio. Queremos hacer un estudio para peatonalizar zonas del municipio, una buena señalización y una buena ubicación de zonas de parking, de aparcamientos, para que podamos pasear y recuperar, como decimos en el programa, o el municipio para los vecinos y no para el cemento o para los coches, porque entendemos que un pueblo tiene que estar vivo, y eso es lo que queremos, recuperar el Alfás para los vecinos, no solamente en la zona del centro urbano, sino también en la zona del Albir, esos espacios abiertos, esos parques, darle la vida que necesita un pueblo, pues precisamente para generar ilusión, para generar negocio, para ser atractivos. Y en esa parte de la regeneración, o esa ilusión, tenemos una industria que además es una industria no contaminante, una industria perfecta para nuestro clima y para los recursos que tenemos, no solamente a nivel cultural y deportivo, que es, digamos, han sido los pilares básicos del Alfás, sino que tenemos un paisaje extraordinario, tenemos un clima muy bueno, pero tenemos muchos recursos culturales, de tradiciones, tenemos pequeñas obras de arte, tenemos unas ermitas preciosas, tenemos la posibilidad de recuperar molinos, nuestra historia más reciente, y bueno, trabajar en esa línea para recuperar también una imagen de calidad en el turismo, porque eso es muy importante. Nosotros vivimos de esa imagen de calidad, y es lo que tenemos que potenciar, un comercio y una empresa excelente. Tenemos que trabajar por una calidad, y esos sellos de calidad buscarlos y trabajarlos para conseguir que el cliente, el turista, el vecino que viene a pasar unos días encuentre seguridad, encuentre limpieza y encuentre atractivo. Y te digo seguridad y limpieza porque son dos de las cuestiones que el turista aprecia, el turista y cualquier vecino, ¿no? Pero cualquier turista, cuando viaja a un destino turístico, a una ciudad como la nuestra, a un pueblo como Alfaz, busca seguridad, busca que el pueblo esté limpio, y eso es muy importante. Maribel nos comentaba que la crisis económica es el principal bastión donde ella va a poner todo su empeño, el grupo municipal, con la representación que pueda lograr y conseguir a partir de la composición del nuevo ayuntamiento. Ella ha tenido responsabilidad en la actual legislatura, la que está a punto ya de expirar, y yo quiero preguntarle, Maribel, has tenido responsabilidad dentro del apartado de comercio. Cuando se iniciaba la legislatura no teníamos esta crisis tan brutal que nos afectaba a todos. ¿Has vivido con impotencia ver cómo los comerciantes, el tejido empresarial se ha ido desmembrando poco a poco? ¿No has podido hacer nada por evitarlo? Porque no tenías competencia para poder evitar eso, ¿no? Ese desastre que no ha sido en Alfaz, ha sido en toda España. ¿Cómo lo has vivido? Porque tú ya eres una persona que tienes una trayectoria política, que has visto momentos de bonanza, pero está siendo muy duro todo lo que está sucediendo ahora. Está siendo muy duro. Yo sí que quería puntualizar un pequeño detalle, porque la delegación que AIDA ha tenido en este gobierno ha sido del área de consumo. Y siempre hemos entendido, y así lo planteé al equipo de gobierno, que para que hubiera un consumidor satisfecho, al otro lado tenía que haber un empresario, un comerciante comprometido. Y entonces empezamos a trabajar las dos áreas. Impulsamos desde lo que era consumo la parte de comunicación, o sea, en qué parte se encontraban consumidores y empresarios. Trabajamos con un proyecto buenísimo que nos respaldó la Generalitat, el de buenas prácticas al cliente consumidor. Apostamos y recibimos además muy gratamente el impulso de asociaciones para llevar adelante ferias comerciales. Hemos trabajado
en este año 2011 se realizará la 4ª edición de la Fira de la Tardor, de lo cual estoy sumamente orgullosa, no solamente de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, sino de aquel primer año que dije, bueno, si esto sale mal no habrá mástil más alto para colgarme, porque claro, era un embarque indudable con una asociación de mujeres extraordinaria como es MEMBA y un grupo de empresarias como fue Forum Mare Nostrum con Emma a la cabeza, con Emma Escobar a la cabeza y Mari Pigaret y un grupo de mujeres con ganas de hacer cosas. Después de ahí nació la Asociación de Empresarios COEMPA del Alfás, de esa primera feria, el entender que había que trabajar juntos, y eso ha sido un poco el cometido mío como implicación personal en este proyecto, el que empezáramos a tejer y empezáramos a trabajar en colectivos y que nos acostumbráramos a no ir de forma individual y trabajando en solitario, porque realmente en los tiempos difíciles trabajar codo con codo, sumar esfuerzos siempre nos va a llevar por mejor camino. Siempre es bueno, no solamente cuando las cosas no van bien, siempre es bueno, pero sabes que cuando las cosas funcionan casi sin enterarte, pues somos poco dados a pensar que a lo mejor haciendo un grupo tenemos más posibilidades de conseguir mejores precios, de conseguir pues más publicidad, de hacer más cosas, como por ejemplo puede ser pues el empresariado local. En aquel momento se dieron cuenta y nació de esa primera feria, que fue en octubre. En el mes de diciembre se constituyó COEMPA, que es la primera asociación local de comercio y empresa del Alfás, y que han celebrado además a su vez 2 ediciones de Feria de Oportunidades y un sinfín de actividades. Yo soy miembro de honor de COEMPA, me nombraron porque pues la verdad es que es una gente fantástica con muchísimas ganas de trabajar, y creo que lo que tenemos que hacer desde la política local es ese punto de cercanía que nos da el estar al lado de, pues trabajar al lado y trabajar con. Yo creo que esa es un poco la cuestión, ¿no? Desde lo que es la política local, no es hacer realmente las cosas, sino ofrecerlas y ponerte a disposición, porque eso es importante. Sí que hemos visto mucha dificultad y sí que hemos intentado hacer muchas cosas, como pues en la medida de nuestras posibilidades y las competencias que tienes, pues empezar a hacer, pues no sé, hemos hecho ruta de tapas, hemos hecho mercados de Navidad, hemos sacado a la calle a la empresa, la hemos movido, hemos tenido pues esos mercados de Navidad, una representación de los artesanos, de los panaderos, de distintas ofertas del municipio, acordes, digamos, con la época en la que estábamos, y esas pues rutas de tapas, la verdad es que fueron muy, muy gratificante la respuesta de los establecimientos de hostelería. Hemos ido consiguiendo esos pequeños pasos y trabajando mucho, y la verdad es que hemos firmado convenios, fíjate, con la Asociación de Amas de Casa y Consumidores, con la Asociación de Empresarios del Alfás, porque entendemos que el comercio local pasa también porque el consumidor se implique y porque el consumidor alfasino consuma en su municipio, y que realmente para que eso sea así tiene que haber una calidad en la prestación de servicios. Hemos apostado por la calidad. Hoy por hoy tenemos un número importante de establecimientos que han conseguido el grado de excelencia, comercios excelentes, con el sello de la Generalitat, y seguimos trabajando en esa línea. Nos parece importante, y eso es lo que hemos querido reflejar en nuestro programa de comercio y empresa, porque entendemos que son muy, muy importantes para la economía del municipio. Es muy importante, ha sido muy ilusionante. Hablas como si fueras alcaldesa, ¿eh? La verdad es que yo creo que hablo como vecina del municipio, con muchísimas ganas de que esto vaya adelante. De que esto vaya adelante. Lo necesite, lo que tiene. Yo creo que más que... Vamos a ver, el conocimiento no te viene, no es algo que te ha caído del cielo, ¿no? Realmente es ese contacto con la gente que te lo dicen, te están demandando la necesidad que tienen. Hemos tenido, pues en esta semana una reunión con la Asociación de Empresarios, hemos tenido a lo largo de este tiempo muchas reuniones con ellos, pero especialmente ya con nuestro programa político. Hoy hemos tenido una reunión con los representantes sindicales de la policía local, nos reunimos con distintos colectivos, porque es esa necesidad de contacto y de conocernos
mutuamente y de saber qué queremos hacer y qué necesitan que hagas, lo que nos hace el poder llevar adelante proyectos y, por supuesto, desear poder ponerlos en marcha, porque yo creo que esa es la aspiración. Trabajas, haces un buen programa con todos y lo que esperas es poderlo llevar adelante. Antes de adentrarnos en el programa en sí, yo quiero preguntarte, hablamos antes del turismo. Sí. Alfaz fue un municipio pionero en la recepción de un turismo de una clase media alta, gente muy pudiente que empezaron haciéndose chalets, y de hecho las urbanizaciones más antiguas de la comarca las tiene Alfaz, las de más solera. ¿Qué ha pasado, Maribel, para que ese turismo lo hayamos perdido? Bueno, no hay que olvidar que las cosas que no se cuidan acaban perdiéndose. Nosotros, como municipio turístico, tenemos que mantener una imagen y un nivel de servicios y prestaciones. Te voy a poner simplemente dos ejemplos muy claros que todos entendemos, y que además así lo decíamos en una de nuestras publicaciones. ¿Tú irías de vacaciones a un lugar donde no te sintieras seguro y llevarías a tu familia, a tus hijos? Probablemente no. La sensación de seguridad que te ofrece un municipio te hace también pensar que es un lugar donde puedes repetir, donde te apetece ir, porque te encuentras seguro. Eso es una de las diferencias de aquella época a esta, y teniendo en cuenta que cuando se crece normalmente puedes tener estos problemas, lo que tienes que hacer es poner medidas para corregirlo. Nosotros apostábamos ya en la legislatura pasada por la implantación, no solamente como una medida de seguridad directa, sino también como un poco para conseguir el efecto de desactivar, ¿no? Al tener las cámaras de seguridad en la calle, pues evitas quizá la intención de darte algún susto, de entrar en los domicilios, de hacer. Es esa finalidad también la que tienen esas cámaras de seguridad, e indudablemente mayor respuesta policial, porque al tener las imágenes, al tener la posibilidad de conocer la situación del municipio al segundo, en el momento que se está produciendo, la respuesta siempre es mejor. Nosotros en nuestro programa llevamos un retén en Playa del Albir, porque entendemos que no solamente porque estén allí, sino porque también el vecino perciba esa sensación. Y tenemos una propuesta que nos parece muy interesante, que es que en lugar de que la policía local se pase horas y horas en distintos turnos regulando los cruces de los colegios, tenemos 3 colegios, un instituto, tendremos pronto una guardería infantil, tenemos una serie de horas ocupadas con policías regulando los distintos cruces, cuando eso perfectamente lo puede hacer un cuerpo de voluntarios formados, igual que está Protección Civil para muchos eventos y la policía local para lo que está, y tener esa presencia policial que da seguridad. La limpieza, por supuesto que es importante para nuestros turistas, el encontrarte un municipio limpio, un municipio que, por ejemplo, vayas por las calles y no tengas que ir sorteando, porque hay personas que no tienen en cuenta cuando salen con sus animales que sus perros no saben leer y no saben dónde deben y dónde no. Pues bueno, todas estas cosas son importantes. También es muy importante la imagen que proyectamos. Fíjate, tenemos un bulevar de los músicos que era el centro y una franja verde que nos llevaba hasta la playa de un paseo de las estrellas. Hoy por hoy el bulevar es penoso la situación que tiene. Yo no sé, creo que en los últimos 8 años no se ha hecho absolutamente ninguna actuación en el bulevar. Es tristísimo verlo embarrado, sucio, cuando podría ser perfectamente esa senda verde acondicionada para un carril bici, para una zona de paseo, perfectamente en pleno centro, y tendríamos una utilidad para ese carril que te podría conducir por toda la parte del plan parcial del Albir, y al mismo tiempo esa frescura y esa belleza de ese paraje que te lleva hasta la playa, y encontrarte un paseo de las estrellas pues con estrellas y con mármol, y no encontrarte pues con mármol deteriorado, con la mitad de las estrellas sin, porque tenemos una imagen turística. Todas estas cosas son importantes para que una persona decida venir a un lugar y continuar. Entonces tenemos que pensar que también ha cambiado el vecino que venía, el que ha venido se ha hecho mayor, tenemos otras. ¿Crees que tanto el Partido Popular en la legislatura 2003-2007 o el Partido Socialista en este 2007-2011 han descuidado
precisamente lo que estabas comentando. Sí, sinceramente sí. Yo creo que hace 4 años atrás, en la otra legislatura, no se tuvo la atención necesaria. De hecho, bueno, la zona del Boulevard se dejó morir, sinceramente se dejó morir, pero bueno, muchas otras cosas tampoco funcionaron. Creemos que se hubiera tenido en aquel momento que tenían, digamos, la representación del Partido Popular aquí, la Generalitat Valenciana, era un momento político que hubieran podido aprovechar, pues realmente yo creo que no llegaron apenas subvenciones, no se incentivó esa actividad, que además no solamente tiene que repercutir sobre el presupuesto municipal, sino precisamente las acciones a nivel supramunicipal para poder mejorar tus condiciones como municipio. Y en esta ocasión, en estos 4 años de legislatura del Partido Socialista, creemos que se han atendido otras cuestiones y se han descuidado muchas otras. En el plano turístico, bueno, pues se ha apostado por un patronato de turismo donde, digamos, se ha desviado todo el presupuesto de la Concejalía de Turismo. Creemos que para quedar bien con determinados grupos políticos o determinadas formaciones, desde luego nosotros lo votamos en contra, porque entendemos que un patronato de turismo para el Alfaz es absurdo, sinceramente, costoso y poco práctico. Sencillamente no se ha hecho nada. Se ha hecho un contrato con el puerto de Alicante, pues para que la gente que hace cruceros y para en el puerto de Alicante venga al Alfaz. Bueno, pues no creo que haya venido ninguno, pero en cualquier caso eso no nos parece que sea el momento más apropiado. Creemos que se puede invertir en turismo de otra manera en el municipio, y eso realmente hubiera sido una manera de trabajar. El organizar un órgano de la administración o paralelo a la administración que ya de por sí genera gastos, no nos parece lo más adecuado. Para nosotros lo ideal hubiera sido un consejo local de turismo donde está representado el sector, los técnicos municipales, que son excelentes, y trabajar en esa línea. Pero bueno, como eso, muchas cosas. Creemos que a veces se han tenido más los ojos vueltos a mantener una relación de equilibrio que a realmente trabajar por cosas que eran buenas para el municipio. Y eso sí, se han hecho muchas cosas. No hay que olvidar que hemos tenido, precisamente por la crisis, unos apoyos tanto a nivel de gobierno central como de gobierno autonómico, de unos planes de inversión que han venido, digamos, a mover los distintos municipios, no solo de la comunidad, sino de todo el Estado, y mediante obras que entendemos importantes. Pero también yo creo que se nos ha olvidado algo. Estos planes eran en principio para fomentar el empleo local, y muchas veces pues nos hemos encontrado con que hemos tenido una obra del pabellón cubierto, cuando inicialmente se iban a contratar 70 personas para gestionar esta obra, y finalmente eran 60 de la empresa y 10 del municipio, ¿no? Entendemos que todo se puede hacer, pero que hay que fijarse más en algunos detalles que a lo mejor para algunos partidos pues carecen de importancia, pero para el nuestro son vitales, ¿no? Creemos que esos acentos hay que ponerlos donde toca, y esa es quizá la diferencia entre grupos políticos. Maribel, en el programa que estáis repartiendo a la gente de Alfaz, por ejemplo, estoy viendo que se cedería por parte de AIDA terrenos para la construcción del segundo hospital de la comarca. ¿Crees que incluso ese factor, hablabas de que irías a un lugar donde no hubiese seguridad, tú piensas que el problema que estamos teniendo con ese segundo hospital que no llega nunca, eso puede empezar a privarnos de que lleguen turistas también? Claro, también es un servicio básico. El carecer de un buen servicio de atención sanitaria es muy preocupante. Nosotros, fíjate, esto es la cesión de los terrenos para el segundo hospital. Nosotros lo hemos reivindicado yo creo que desde hace 2 legislaturas. Lo hemos reivindicado porque nos parecía importantísimo, y hemos tenido que escuchar a grupos políticos de nivel nacional. En una ocasión escuchar a una representante del Partido Socialista diciendo que no iban a perder 2 minutos escuchando estas palabras de un grupo local, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y ellos qué tienen que decir, no? Y después escuchar en boca de representantes que hoy por hoy siguen estando en política, aunque en otras formaciones, del entonces Partido Popular,
Popular decir que bueno, que para qué quería Alfaz ceder terrenos para hacer un hospital cuando podíamos aprovecharnos de que lo hiciera otro y nosotros disfrutar de los beneficios. Dices, bueno, ¿cómo voy a cerrar las puertas a mi pueblo para poder ofrecerlo? Realmente la iniciativa de Aida con la cesión en su momento además fue: vamos a impulsar que todos los municipios de la comarca pongamos sobre la mesa de la Generalitat terrenos a disposición para mañana poder empezar la obra, y que no sea esa la excusa para no tenerlo, no que sea tuyo, que sea mío, que sea del otro. Lo que entendemos necesario es que esté, y para eso todos tenemos que mojarnos. Todos. La Alfaz tiene una situación privilegiada en esta zona de la comarca para poder ofrecer esos terrenos, claro que sí, y sería extraordinario, no solamente a nivel de oferta sanitaria para nuestros vecinos, sino para una oferta de empleo importante. Quiero decir que cómo no, pero también necesitamos residencias y también necesitamos muchas atenciones que son importantes para el perfil de vecino que la Alfaz tiene y que cada vez tiene más. Tenemos además un sector de servicios que es vital para muchos de nuestros vecinos, que es la atención a personas mayores. Eso es una posibilidad de empleo con una buena formación importantísima. Hay una expectativa de vida mayor cada vez y unas necesidades mayores, y hay que ofrecer unas atenciones para poder que cualquier persona gane en años y también mantenga su dignidad y su atención, ¿no? Yo creo que eso es importante también ofrecerlo, y ahí podemos también empujar para obtener mayor empleo, para obtener mayor calidad y para ofrecer mayor calidad. Y eso es importante cuando hablamos de personas que vienen. Pues sí, porque además te voy a hacer una pregunta que se me ha pasado muchas veces por la cabeza hacérsela a otros invitados, pero que por un motivo u otro al final no se la he hecho. Cuando hablamos del turismo, de la gente que viene, seguridad, limpieza, infraestructuras, sanidad, por ejemplo, lo que sucede en esta comarca, que tenemos una carretera nacional de la época de Primo de Rivera, un tren de la época de Alfonso XIII, una autopista de la época de Franco, y que en 40 años no se ha hecho nada. Mira, como me decían muchos alfasinos, y tú igual lo has oído de ellos, hemos perdido una ocasión, o Alfaz ha perdido una ocasión histórica, ahora que se ha renovado la línea, o se está renovando todavía, y electrificando la línea del tram, del trenet, de que Alfaz tuviera una estación en el casco urbano. Es decir, que la vía del tren, al llegar a la partida del Almafra, hubiese venido por lo que es el camino que une Alfaz con Benidorm, el camino, sí. Y Alfaz hubiera tenido una estación en el pueblo. Se ha perdido una ocasión histórica. ¿Por qué los políticos a veces y te voy a meter en el saco porque llevas años de experiencia, no pensáis en esas cosas? ¿Por qué en 40 años una comarca tan importante, con tanta generación de riqueza como es la Marina Baixa, no se ha hecho prácticamente nada? Porque muchas veces, y eso indudablemente yo estoy dentro, aunque no haya tenido oportunidad de hacer esa gestión, decimos que hacemos comarca pero miramos a otro lado. Entonces realmente eso es hacer comarca, y para hacer comarca hay que sentarse alrededor de una mesa y decir cuál es el problema. Yo lo comentaba en un programa de radio no hace mucho, cuando hablábamos de transporte. Vamos a ver, es ilógico que yo tenga que salir de mi casa 2 horas antes de una cita en un hospital comarcal que está escasamente un cuarto de hora. ¿Por qué? Porque ningún transporte tiene la comunicación, digamos, a continuación. No tenemos horarios continuados, entonces yo tengo que coger un autobús, pero cuando yo llego a la parada del tren ya ha salido y tengo que esperar al siguiente, con lo cual cuando llego allí tengo que parar en Benidorm porque todavía no está la obra terminada, y cuando yo llego a Villajoyosa, 2 horas antes. Eso se supone, pues, o pedirte un día libre porque son 2 horas para ir, 2 horas para volver, o tener que volver a saturar las carreteras con vehículos, y cada uno con nuestro coche. Es decir, cuando estamos hablando de medio ambiente y cuando estamos hablando de mejoras, ¿por qué no ponemos los medios? ¿Por qué no nos sentamos y decimos, vamos a ver, hay que mejorar el tren? Claro, vamos a buscar alternativas. Es ilógico que tengamos un tren que para en el cruce del Albir, pero no tengamos ningún transporte público que enlace a ningún vecino con ese tren, con lo cual, si hay algún vecino que vive en el Albir o ha dejado su coche, su moto o algo cerca de la estación, o le toca cruzarse una carretera general o pasar por debajo del puente para llegar y caminar hasta allá, cuando lo lógico sería que el mismo autobús le hiciera una ruta.
comarca. Por eso nosotros apostamos por un transporte mixto, porque no, y cuando se dice un transporte mixto, ¿qué es? Bueno, pues no siempre las guaguas de 55, de X personas dentro tan grande, es bueno para estar dando vueltas cuando a lo mejor hay determinadas horas o determinadas zonas del municipio donde no se va a llenar. Vamos a hacer un circuito por el municipio porque tiene el mismo derecho a desplazarse por el pueblo y además también genera economía local cuando te desplazas y compras aquí porque tienes autobús en lugar de buscarte la vida, cogerte el coche e irte a otro lugar. Es decir, que todo está muy relacionado, pero hacer comarca es eso también. Hacer comarca no es hacer solamente eventos deportivos y no sé, y ceder los campos de fútbol de los pueblos de la comarca. Hacer comarca es sentarse y discutir por qué no tenemos una línea de tren que sea realmente una comunicación, o que cómo es posible que vayan a abrir un centro de especialidades o haya un centro de especialidades en La Nucía, que es un pueblo que no tiene línea de autobús, que comunica con la comarca y ni tiene tren. Y dices, bueno, entonces ya volvemos otra vez a esta esquizofrenia de tengo que coger el coche, salir 2 horas antes, cuando estamos, imagínate, en un trabajo que te tienes que pedir un día libre para ir al médico, cuando realmente a lo mejor con una cuestión de media hora, 3/4 de hora podrías estar. Creo que complicamos mucho las cosas y al final perjudicamos supuestamente a quien queremos beneficiar, que es al final a toda la ciudadanía, ¿no? Que ponemos barreras y barreras y barreras. Es más sencillo que todo eso, es sentarnos, llegar a consensos, hablar, porque al final todos nos encontramos en el mismo punto, tenemos intereses comunes, todos tenemos vecinos afectados por esa situación y es tan sencillo como sentarnos y buscar soluciones, porque cuando a lo mejor vas tú solo a pedirlas es difícil, pero cuando va una comarca como la nuestra a pedir soluciones, claro que te escuchan, y te escuchan en tu parada, y escuchan el tiempo de la solución de la parada del otro municipio, y atienden, porque va un número importante de vecinos de municipios de peso, pero claro, cuando no nos ponemos de acuerdo para esas cosas. Pero Maribel, eso pasa en esta comarca, porque fíjate en la Marina Alta, con la reivindicación de la unión de tren entre Denia y Gandía, se han unido todos los pueblos, se han manifestado todos los pueblos juntos. Pueblos como Jalón, Alcalalí, Benissa y Llíber, que le importaba un comino porque le pillaba muy lejos la estación de Denia, pero se unieron para pedir que la Marina Alta estuviera comunicada con la Safor. Pero es que es eso. Sin embargo, aquí es que no existe ese espíritu. Porque yo creo que al final todos, cada uno busca ponerse una medalla y al final te planteas y dices, bueno, vamos a ver, si quieres medallas te vas al ejército, ¿no? A algún sitio donde te las den. Aquí hay que hacer otras cosas y aquí hay que ponerse a disposición del ciudadano, y si hay que trabajar juntos, da igual el color político que haya, porque finalmente el objetivo común es el vecino de cada uno de estos municipios. Yo creo que es tan sencillo como esto. Maribel, y otra de las cosas que vemos en tu programa, en el programa de Aida, es esa frase que se ha dicho millones y millones de veces: ¿cuándo va a ser gratuita la AP7? Nos vamos a dejar de variantes que no llegan tampoco nunca. Obras como por ejemplo la variante de Benidorm, que no va a servir para nada, porque eso va a ser un atasco más continuo, más de que solucionar el problema del tráfico, va a ser atascarlo todavía más. ¿Cuándo vamos a poder conseguir esto? ¿Qué hay que hacer para que los pueblos, ya no solamente el Alfás, porque aquí habláis vosotros de gratuito durante el paso por la Alfás, pero estamos hablando de que la variante, por ejemplo, de Altea, que atraviesa Alfaz, haría un destrozo que costaría miles y miles y miles de millones hablamos de pesetas, pero serían cientos y cientos y cientos de millones de euros. ¿Por qué no se libera esa AP7? Pues es lo que no entendemos, ese puntito de sentido común que hace falta poner en estas cosas, ¿no? Entendemos que aparte del impacto económico, tiene un impacto medioambiental y social, porque afectas a muchísimos vecinos, a muchísimas zonas del municipio. Entonces, es un contrasentido estar hablando de proteger, de hacer, de apoyar y después cargarte algo, ¿no? Claro. Creo que es importante entender que no hace falta cuando ya tienes una vía de comunicación rápida que perfectamente puede hacer la misma función. Bueno, pues ¿por qué no? E insistir. Entonces, ese tipo de reivindicaciones que también son de comarca, porque es la voz, la suma de voces que llega más lejos, es una de las reivindicaciones que además nosotros hacemos y que nos hemos posicionado aquí tanto a nivel local y además hemos tenido
esta propuesta se ha apoyado y se ha planteado en pleno. Lo que pasa es que, por eso te digo que a veces las acciones se diluyen si no hay un respaldo o hay un trabajo en equipo, y estos son los trabajos en equipo. Nosotros somos estamos muy por la labor del trabajo conjunto, ¿no? Es decir, uno llega hasta donde llega y las cuestiones individuales no tienen el mismo peso. La suma de voluntades es lo que realmente hace que se llegue lejos y que haga grandes las cosas. Bueno, pues una comarca como la nuestra necesita, claro que lo necesita, pero hay que poner toda esa voluntad, y a veces se mira demasiado el color, nos miramos mucho el ombligo, pensamos que somos todos muy especiales, cuando la verdad es que podemos trabajar juntos mucho mejor de lo que parece, y sobre todo cuando tienes un objetivo muy, muy claro. Hablas de equipo. Háblanos de tu gente, las personas que te acompañan. Venga, queremos conocerlo un poquito. Tenemos un equipo fantástico, la verdad es que mira, están en el dorso de nuestro programa. Y tenemos, bueno, pues mira, está en la número 2 de la lista, es Mar. Mar es una chica que vive en el Albir, trabaja en el Albir, es una mujer que siempre tiene una sonrisa en los labios, es una persona muy cercana, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de su aproximación a nuestro grupo, de su deseo de trabajar con nosotros. Pablo es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Coempa, es economista y también es una persona muy, muy cercana. Tenemos a Vicente Arco, es una persona excelente, es un diplomado en empresariales, una persona que trabaja aquí en el municipio, y es además la persona ideal para llevar el área de bienestar social. Pues una persona que tiene muy claro, el proyecto es de él y realmente lo tiene muy claro. ¿Tienes claro a dónde le pondrías a cada uno en caso de conseguir? Por supuesto. José Luis es autónomo, es taxista del municipio, y la verdad es que es una persona extraordinaria, es un hombre dinámico, con unas ganas de trabajar bárbara. Tenemos a Pamela Dawson es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local de aquí de Alfaz. Está David, que es un joven que además ha trabajado en construcción y en tema de grúas, es una persona además que es un deportista nato. Javi es entrenador de fútbol, de los más pequeñines, es jugador de fútbol del equipo de aquí de Alfaz. Está Ana, que está estudiando turismo. Está Miguel Ángel, Cristina, Vicenta, que es diplomada en Bellas Artes. Cristina trabaja en hostelería, es gobernanta. Tenemos a Sumaya, que Sumaya es dominicana, es una mujer que trabaja el tema del voluntariado. Fernando es profesor de educación física y es un chaval fantástico. Concha canta en el coro, en nuestro coro del Alfaz canta. Emilio es empresario. Edith es una chica estupenda, una chica colombiana magnífica que trabaja con nosotros y es, con esa sonrisa y con esa calidez que tiene, ¿no? Y además muy, muy, muy cercana. Luisa es enfermera. Juanjo es deportista, también es árbitro de fútbol. Eso es un deporte complicado, es un trabajo complicado. Norberto es empresario de construcción. Joel es una persona magnífica que lleva todo el tema de residentes y voluntarios con nosotros, y fantástica, con una calidad humana. Yo creo que es lo que más destacaría de todos, más que sus profesiones, porque es la cercanía, ¿no? Tenemos a Dayana, que es diplomada en Derecho y es una mamá joven y encantadora. Carlos es empresario. Y Maribel es pensionista y es una mujer que ha batallado día a día en el tema de los mayores, porque reivindicando las mejoras del hogar, del pensionista, la mejor situación de los mayores en el Alfaz. Se ha movido y se mueve muchísimo. Es un equipo de personas para trabajar con personas. Es decir, que yo cuando planteo decir nuestro aval es nuestro trabajo y nuestro compromiso por el pueblo. Es que es así. Tenemos un grupo de gente fantástica detrás, no solamente a nivel profesional, que todos tienen una gran calidad profesional, sino lo que más me parece más importante es la calidad humana, la cercanía, las ganas de hacer cosas, la implicación en los proyectos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante destacarlo, porque en un viaje como este, que no es fácil, el tener un buen equipo a tu lado es muy, muy importante, es muy, muy importante. Es un orgullo. ¿Qué 3 primeras medidas adoptaría Maribel Torres si llega a la alcaldía de Alfaz?
Pues yo creo que esas 3 primeras medidas son las de formación y empleo, que es un proyecto además muy interesante que ha trabajado una de las compañeras de la formación política, porque es básico formar adecuadamente a nuestros jóvenes y no tan jóvenes desempleados para poder acceder de nuevo al mercado laboral. Tenemos el apoyo indudablemente al autónomo, al empresario, a ese tejido socioeconómico del municipio, porque es importantísimo no desvincularlo del área de turismo, porque realmente finalmente todos son empresas y es una apuesta global la que hay que hacer por esa excelencia en el producto Alfaz, que realmente es el importante, y una apuesta por la seguridad. Y todo eso, que es un paquete de primeras medidas, no puede ir alejado de lo que nosotros denominamos como bienestar social, equiparable a lo que es la calidad de vida, pero realmente con un bienestar, no por la cantidad de cosas que tengamos, que sería esa calidad, sino la calidad de las cosas que tenemos, ¿no? Pues esas viviendas de protección oficial que finalmente parece que no se sabe dónde están después de estar sorteadas, y que realmente eso le preocupa y le supone un gran problema a las 44 familias que accedieron o que finalmente fueron las adjudicatarias de estas viviendas, porque conforme va pasando el tiempo tienen un compromiso aceptado que les invalida o les incapacita para poder optar a otros compromisos. Hoy por hoy el mercado de la vivienda está mucho más bajo, podrían acceder a lo mejor a otro tipo de hipotecas, pero te encuentras que tendrías que elegir, no sabes qué hacer. La situación económica no está tan bollante como para decir, bueno, me compro esta y luego veo. No es esa la situación, ¿no? Quiero decir que hay que ser más realistas y tener muy en cuenta el día a día del ciudadano, como supone. Nosotros entendemos que esa es nuestra responsabilidad como grupo político, no tener más puestos de confianza o obtener prebendas a cambio de votos. Para nosotros es importante el compromiso, el obtener servicios para nuestros ciudadanos, porque en política uno tiene que estar para lo que está, que es para trabajar por su pueblo y no para gestionar otro tipo de alternativas. Y hemos visto también en el programa que reducirías muchísimo los asesores de alcaldía o sea, los cargos de confianza. Sí, los cargos de confianza, date cuenta que hay 13 cargos de confianza que por el número de habitantes que tiene el Alfaz del Pi, entendemos que en estos momentos pues estamos a lo mejor nos podríamos equiparar a grandes ciudades proporcionalmente por el número de habitantes. Entonces entendemos que con un cuerpo técnico como el que tiene el Alfaz del Pi, el Ayuntamiento del Alfaz del Pi tiene un número suficiente y la calidad suficiente de los técnicos que hay en el Ayuntamiento en estos momentos, que hacen innecesario cualquier tipo de asesoramiento externo. ¿Para qué quieres tener en plantilla durante 4 años 13 asesores? Al final te planteas que eso es, digamos, un poco también, pues un poco devolver favores o atender cuestiones de aparato político más que realmente de gestión. Entendemos que los técnicos municipales atienden perfectamente a gobierno y a oposición, porque su labor es asesorar, informar y trabajar por el municipio, con lo cual entendemos que es innecesario. Por supuesto que lo reduciríamos a mínimos, porque entendemos que es innecesario. Y el tema de los sueldos, pues igual, porque entendemos que en una situación de crisis donde se congelan pensiones, donde se reducen salarios, donde los propios funcionarios han tenido una reducción importante, los políticos no podemos ser menos. Nosotros es un planteamiento que llevábamos desde el inicio de la legislatura, lo propusimos varias veces y sorprendentemente no lo conseguimos sacar adelante hasta que al final ya, cuando redujeron el sueldo de todo el mundo, dijeron, caramba, vamos a ponerlo, ¿no? Y conseguimos un 5%, porque entendíamos que proporcionalmente nosotros teníamos que dar ejemplo. De alguna manera los políticos estamos siempre en un punto de mira, parece que tenemos unas prebendas y es cierto que algunos los tienen, pero tenemos que trabajar y ponernos al lado del ciudadano, pues igual que salimos cuando hay un problema, hay un incendio y hay una catástrofe y estamos ahí y peleamos junto con el resto de los vecinos pues para evitar ese problema o paliarlo, pues en estas circunstancias económicas también tenemos que estar al lado de ciudadanos, y con esas pequeñas gotas de ahorro, más un plan de ahorro realmente apostando por las energías renovables, porque hoy por hoy hay muchos municipios que renuevan sus equipos de iluminación, farolas y tal, gratuitamente, y encima tiene una reducción en el pago. No entendemos cómo aquí no podemos conseguirlo. Nuestra apuesta es esa, reducir el coste de la energía que pagamos, porque hoy por hoy es posible, y con ese ahorro realmente poder atender
todos los servicios que ponemos en marcha. O sea, no tiene por qué ser más costoso para el ciudadano, porque vamos a intentar desde luego revisar las tasas municipales, y para aquellas personas desempleadas, mayores de 65 años o con minusvalía, que eso es uno de los proyectos que finalmente pudimos poner en marcha. Quedó tan diluido como un azucarillo en un vaso de agua, porque finalmente se aprobó pues la devolución de la tasa de basura en determinadas circunstancias, cuando nosotros lo que pretendíamos era algo un poquito mayor, que no fuera digamos una cantidad excesiva que las arcas municipales no lo puedan soportar, pero indudablemente puedes atender la necesidad de determinadas personas en determinadas rentas y poder apoyarlas económicamente con esa devolución de las tasas, que realmente es algo importante para cuando estamos hablando de cantidades pequeñas, pero también de ingresos pequeños para esa familia, ¿no? A veces una rebaja pequeña en algo es muy importante según para qué economía o a qué niveles de renta, y eso creo que es importante que lo veamos. Y esa manera de mirar y velar por la calidad de vida de las personas de la tercera edad, también lo plasmas con otro servicio que es innovador, al menos no lo hemos visto en ningún otro programa de ningún otro pueblo ni de ninguna ciudad, y es el servicio de desayuno escolar a los niños entre hasta los 12 años. Sí, entendemos que la primera etapa escolar, a partir de ahí entras en el instituto, y al instituto tienes además otro horario escolar. Nosotros entendemos que hay una necesidad real. Las familias normalmente en una situación posible, hay un trabajo, hay unos horarios de trabajo, y los niños tienen que salir de casa a horas tempranas, cuando pues el desayuno es la comida más importante del día. Ellos desarrollan muchísima actividad a lo largo de toda la mañana hasta la hora del mediodía, la hora de la comida. Entendemos que es importante no solamente cubrir esa parte de la alimentación y hacer ese esfuerzo, sino también tener esa atención con las familias que realmente pueden tener un problema con ese horario, y los niños que ya no tienen edad de guardería, pero tampoco son tan autónomos como para poderse, gestionar ellos solos a ese nivel. Y creo que es un buen servicio. Nos parece importante porque estamos atendiendo una necesidad real, no estamos poniendo algo de lo que se puede prescindir. Creemos que es una atención necesaria y es algo que queremos poner en marcha. Está muy bien. Bueno, Maribel, hemos recorrido el programa electoral, por lo que veo, prácticamente al 100%. Nos has hablado de tu equipo, y ahora ya te ofrecemos las cámaras, como a todos los candidatos, para que, dirigiéndote directamente a ellas, le digas a nuestros espectadores, a nuestros lectores, por qué hay que votar a Aida si uno tiene el derecho a voto en Alfaz del Pi. Pues yo creo que lo hemos dicho casi todo. Nosotros nos presentamos con un único aval, que es nuestro compromiso por la Alfaz del Pi y nuestro trabajo. Eso está ahí. Tenemos un buen proyecto, un gran programa, un buen equipo y muchísima ilusión para llevarlo adelante. Creemos que podemos hacer las cosas poniéndole ese granito de sentido común a veces a las actuaciones, que por no perder 10 minutos se pierden muchas cosas más. Creemos que hay una diferencia notable entre el compromiso y el trabajo y el estar por estar. Nuestro grupo, yo creo que lo has dicho al principio, no nace oportunamente para conseguir algo en unas elecciones determinadas, sino lleva un trabajo detrás y lleva un proyecto consolidado y además constatable, tanto en el tiempo que hemos tenido gobierno como cuando hemos estado en la oposición. Simplemente pues ofrecer lo que tenemos y pedir ese voto de confianza a nuestros vecinos, porque creemos que hay una diferencia y que podemos aportar mucho. No somos un partido de mayorías, pero entendemos que si tenemos la fuerza suficiente para poner estos proyectos sobre la mesa, el panorama y la realidad del Alfaz puede cambiar, y puede cambiar en positivo. Y como entendemos que la única manera de llevar adelante los proyectos es caminar juntos, pues entendemos que si queremos un pueblo para todos, tenemos que ir todos juntos por la Alfaz, y eso es lo que pretendemos desde Aida. Animar a votar a todos nuestros vecinos, pedirles su voto, por supuesto, para nuestra formación política, por estos motivos que les damos y por toda la ilusión que llevamos para poner en marcha todas estas actuaciones, y pues agradecer la confianza que depositen en nosotros, y pues a partir del día
23 de mayo, en función de los resultados que tengamos, pues indudablemente podremos hacer más o menos cosas, pero sea cual sea el resultado, sí que queremos agradecer a todas las personas, a todos los vecinos del Alfás del Pi, que nos reciben de maravilla, que acogen muy bien nuestra presencia, nuestro programa, nuestras iniciativas, porque sea cual sea el resultado, finalmente creo que sobre todo el respeto y el trabajo de todos los vecinos pues tiene que ser ese, una sonrisa, una buena acogida. Somos todos vecinos del municipio y sobre todo eso es lo que tiene que primar. Gracias, sea cual sea el resultado, muchas gracias a todas las personas que nos apoyan y que están con nosotros. Pues mucha suerte, Maribel, el día 22, y a ver si pronto volvemos entrevistándote en el despacho de alcaldía. Bueno, nosotros lo que pretendemos realmente es tener fuerza para poder llevar adelante los proyectos y trabajar por el pueblo, como lo habéis demostrado en todo el tiempo que existe AIDA como formación política. Las cosas ha sido muy complicado muchas veces ver que tienes un buen proyecto, que lo puedes sacar adelante y que no lo sacas porque te dicen que es una cuestión aritmética y que no tienes la fuerza suficiente como para ponerlo sobre la mesa. Eso sí que te deja a veces con ese mal sabor de boca, pero bueno, esto es política, dicen, ¿no? Maribel, nos veremos pronto. Espero que sí. Muchísimas gracias. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Ya veremos con quién. Aquí les esperamos, en Usted Primero.